Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos a jueves, casi llegando al final de esta semana. El día de hoy vamos a compartir un salmo, el salmo número 13. Cómo nuestro Padre nos habla a través de su palabra y cómo nos enseña que no tengamos miedo. No importa la aflicción que en este momento estemos atravesando, pero que no tengamos miedo y que confiemos en Él y nos abandonemos en Él. El Salmo número 13 dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará a costa mía? Señor, Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos para que no me duerma con los muertos y no diga mi enemigo que acabó conmigo, ni mis adversarios se alegren al verme vacilar. En cuanto a mí, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado bien. Amén y amén. Wow. Bueno, hemos dicho que el rey David fue el que escribió la mayoría de estos salmos, junto con su hijo Salomón. El libro de los Salmos creo que es el libro más largo de toda la Biblia, tiene más capítulos que los otros libros. El rey David atravesó por situaciones muy difíciles, muy duras. Él, cuando era perseguido por el rey Saúl y su ejército, pues querían acabar con él, aniquilarlo, matarlo, porque el rey Saúl sabía que él sentía que David le iba a quitar su trono. Pero lo que no le cabía en la cabezota del rey Saúl es que David había sido ungido por Dios. Dios ya había quitado de ese trono al rey Saúl, aunque él seguía siendo rey y él se proclamaba y decía: yo fui ungido por Dios y demás. Esa soberbia lo había cegado de tal forma que él no aceptó que David había sido ungido por Dios y lo persiguió por años, por años. No crean que fue una persecución pequeñita ni una persecución en la que ya... No, él por años fue perseguido. El rey David tuvo oportunidad en esa persecución. En una noche el ejército del rey Saúl descansa, están descansando en una cueva y está dormido, y David tiene la oportunidad, está parado frente de él, está acostado el rey Saúl y está parado frente de él, y pudo haberlo acabado. Pero fíjense el corazón, o sea, por algo Dios escogió a David como rey, porque el corazón de David fue y dijo: yo no puedo matar este hombre que fue ungido por Dios. O sea, David pudo haber acabado con él, pero dijo: no creo que esa sea la voluntad de Dios, yo no puedo acabar con él. Y le dice: tuve la oportunidad de matarte y no lo voy a hacer. Entonces era tal la ira y estaba tan cegado el rey Saúl que no podía ver más allá de sus ojos. O sea, estaba tan ensimismado en querer acabar con David, que lo único que hizo fue acabar con su familia y con su reinado. Entonces, toda esa travesía que tuvo que pasar David, ¿a poco creen que fue fácil para él? No, pero Dios decía: yo tengo que preparar tu corazón y tengo que prepararte para que seas un gran rey, un gran líder en mi pueblo. Entonces, al atravesar por tantas situaciones de angustias, de aflicciones, imagínense, el rey David sentía, había momentos que ya no podía con esa angustia, ese dolor, esa incertidumbre de decir: bueno, o sea, de veras tengo que pasar por todo esto. O sea, imagínense en andar huyendo, no tener un lugar fijo donde estar, estar escondiéndose por doquier para que Saúl no diera con él, y pues era un fugitivo. Entonces, tener una vida así por muchos años,
yo creo que llegó un momento en que David decía, ya Señor, aquí en este salmo leemos cómo le dice, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Yo creo que se sentía abandonado. Yo creo que sentía que él estaba olvidado y que Dios ya no estaba con él, pero eso nunca fue así. Dios nunca se separó ni un segundo del rey David. Pero esto pasa en nuestras vidas. A veces nosotros sentimos que estamos olvidados por Dios y le preguntamos ¿hasta cuándo? Yo lo he dicho y se los he dicho en varias ocasiones. Por muchos años, en la falta de mi madre, yo hubo momentos, viví situaciones en las que me sentía muy abatida, no podía dar crédito en la falta de mi mamá, luego de mi papá, y cometía error tras error, tuve una vida equívoca, tomaba malas decisiones, tomaba muy malas determinaciones, y había momentos en que yo le decía a Dios, eso sí, siempre le pedía a Dios, pero pues le pedía, pero yo no me abandonaba en él. Entonces, eso sí, yo le decía a Dios y le reclamaba y le decía, o sea, ya, párale, agárrate otro, pásale esta carga a otra persona, o sea, a mí ya, ¿no? O sea, pero uno no entiende, uno no analiza y es abandonarse en su totalidad en Dios y que se haga su voluntad y no la nuestra. Nosotros tomamos las decisiones incorrectas y luego todavía le echamos la culpa a Dios, pero algo me queda muy claro que aún de las decisiones malas que hayamos tomado, Dios siempre de lo malo lo va a convertir en bueno. Eso es un hecho. El Señor de lo malo va a hacer algo hermoso y maravilloso. De eso no hay duda. Entonces David, al sentirse olvidado, dice, ¿y hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Nosotros podemos entender que a veces el Señor no quiere darnos la cara, no quiere darnos, no es eso, Él no nos abandona. Más bien preguntarnos, ¿estamos haciendo las cosas correctas? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos en el camino que debemos estar? ¿O queremos, el pecado no le gusta a Dios, la mentira no le gusta a Dios? A Él no le gusta que andemos queriéndolo engañar diciendo que sí creemos en Él, pero estamos haciendo las cosas incorrectas. Estamos fomentando la mentira en nuestra familia, en nuestros hijos. Estamos fomentando los malos hábitos, las malas acciones, la injusticia con nosotros mismos, porque nosotros somos quien las hacemos y esa enseñanza se la damos a nuestros hijos. Entonces, estamos haciendo eso y dice Dios, no estoy de acuerdo porque yo te dejo hacer lo que tú quieras, eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no estoy de acuerdo. Entonces, David tenía que pasar por un proceso, aunque él dice, bueno, pues me ungiste como rey y no, mijo, porque te voy a preparar para que seas un gran rey, no vas a ser cualquier rey, o sea, Saúl cuánto no se equivocó y se dejó llenar de esa soberbia, de ese ego, donde también el hedonismo se apodera de nosotros y nosotros ya sentimos y nos sentimos wow, únicos, ¿verdad? Cuando tenemos a lo mejor algún puesto laboral, algún estatus económico, cuando aquello nos va ganando y nos vamos ensanchando y pues no. Entonces le dice David a Dios, le dice, ¿y hasta cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón día tras día? Y fueron años, imagínense. Y él decía, llegó un momento en que ya no sé, por favor, dime hasta cuándo. Pero lo más hermoso, fíjense, entonces dice, Señor Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, que no me duerma con los muertos, y no diga mi enemigo que acabó, ni mis adversarios se alegren al verme vacilar. Que nadie se alegre al vernos hablar de Dios. Que no vacilemos al hablar de Dios, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, que no nos dé como, ay, no, es que, ¿qué van a decir de mí? Ay, no, que no nos dé vergüenza, porque el Señor nunca nos va a desamparar y Él no va a dejar avergonzarnos
que alguien nos avergüence, mientras tanto sea su palabra. Eso no va a pasar. Saben, yo recuerdo que una amiga recurrió a mí, me estaba platicando una situación muy difícil que estaba pasando y nos pusimos a orar juntas. Y le digo, el Señor no nos desampara jamás. Y ya en mis oraciones yo sola le dije, Señor, nada más no me quedes mal porque si no, entonces ¿cómo? Pues al día siguiente me habló esa amiga y me dijo, el Señor hizo un milagro en mí. Se resolvió lo que estaba esperando y bueno, por lo que habíamos orado. Y el Señor, así respondió yo, Señor, gracias, porque tú nunca dejarás que me avergüencen, mientras tanto sea en tu nombre. Así es que no tengamos miedo, el Señor no hará que nos avergüencen por su nombre. Eso sí, pues nos criticarán, pero Él nos fortalecerá, nos llamarán de todo, pero Él nos fortalecerá. Entonces, ¿cómo cierra este salmo tan hermoso? Entonces dice David, en cuanto a mí, y hoy lo decimos nosotros, en cuanto a nosotros, Señor, dice, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado bien. Amén y amén. David dice, Señor, no importa si me siento a veces angustiado, olvidado, y como ahorita en este momento que estaba haciendo ese salmo, no importa, yo nada más te pido que el enemigo no acabe conmigo, sino, si voy a morir va a ser por tu voluntad, pero mi enemigo no se va a reír de mí porque eres tú quien me protege. Entonces dice, pero en cuanto a mí, dice, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado bien. En cuanto a nosotros, confiamos en su bondad. Confiamos en su bondad fielmente y conoceremos su alegría y la salvación y le cantaremos de nuestra parte, nos comprometemos a cantarle al Señor porque Él nos ha tratado bien. Si tú sientes que el Señor te ha tratado bien, no dejes de cantarle al Señor, no dejes de alabarle, no dejes de reconocer lo que el Señor te ha dado y ha hecho en tu vida. Y compártelo, testifícalo. ¿Sabes por qué? Porque el testimonio es importante para que otras personas puedan conocer de lo que Dios hace, de su gloria, de su gracia, de su bendición, de lo que Él hace en nuestras vidas. Bueno, pues vamos a darle lectura a este salmo, cada quien en su casita, en la intimidad de su hogar, para hacerle externar al Señor que cualquiera que sea la situación que nosotros estemos pasando, el Señor no nos olvida ni nos abandona y nosotros confiamos en Él y creemos en Él. Así es que lo creemos y lo declaramos en nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta mañana, primeramente Dios, que tengan un jueves extraordinario y bueno, pues primero Dios, nos vemos mañana.